Estaba sentado en mi oficina de Mendoza y asociados bienes raíces, revisando los contratos de la semana, cuando escuché a mi hijo Miguel hablando por teléfono en el pasillo. Su voz resonaba por toda la casa con una emoción que no había escuchado en meses. Tranquila, mi amor, ya tengo todo arreglado. Vendí ese reloj viejo de mi papá por 200.000 pesos. Ahora, finalmente, puedo darte lo que te mereces. Mi pluma se detuvo a la mitad de la firma. La sangre se me heló en las venas. ¿Reloj? ¿Qué reloj? Sabía exactamente de qué estaba hablando, y la comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. El reloj de mi abuelo. El reloj que don Esteban trajo desde España en 1952. La única cosa que sobrevivió de la fortuna familiar después de la guerra. Las lágrimas que derramó cuando me entregó esa pieza, contándome sobre los días difíciles, sobre todo lo que habían perdido, sobre cómo ese reloj representaba la resistencia de nuestra familia. ¿Te imaginas, Carlos?, me dijo ese día, sus manos temblorosas sosteniendo el estuche de terciopelo morado. Este reloj cruzó océanos, guerras, pérdidas, y ahora es tuyo. Cuídalo como yo lo hice. Me levanté lentamente, las piernas temblándome. Caminé hacia mi habitación, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Abrí la caja fuerte con dedos temblorosos, ingresando la combinación que solo Miguel y yo conocíamos. El estuche morado no estaba ahí. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Tengo 59 años y construí un imperio inmobiliario que mi padre comenzó con una pequeña correduría en Polanco, Ciudad de México. Soy un hombre que luchó por todo lo que tiene, que trabajó jornadas de 16 horas para transformar ese negocio familiar en uno de los más grandes de la región. Tengo un Mercedes en el garaje, una casa en Acapulco, inversiones que me garantizan una vida más que cómoda. Pero nada de eso importaba en ese momento, porque mi propio hijo, el muchacho que crié solo después de que mi esposa nos abandonó cuando él tenía apenas 8 años, acababa de vender la historia de nuestra familia por 200.000 pesos. Regresé a la oficina y me senté en la silla de cuero que usaba mi padre, mirando los diplomas en la pared, las fotos de propiedades que habíamos vendido, los premios que habíamos ganado. Todo construido con sacrificio, dedicación, amor. Y entonces escuché que se abría la puerta principal. Miguel había llegado del trabajo. Si es que puedo llamar trabajo a las 4 horas que pasaba en la empresa. Siempre encontrando excusas para irse temprano. Siempre delegando sus responsabilidades a los empleados. «Papá, ya llegué», gritó desde el vestíbulo de entrada, con esa misma emoción en su voz. Me levanté, respiré profundo y caminé hacia la sala. Ahí estaba, mi hijo de 32 años, en su traje caro que yo había pagado, su corbata de seda que yo había comprado, sus zapatos italianos que le regalé en su cumpleaños. Alto, moreno, guapo, con esa sonrisa que siempre me derretía, pero que ahora me daba náuseas. «Miguel», dije, mi voz saliendo más calmada de lo que esperaba. «Necesitamos hablar». Me miró con esa expresión despreocupada que conocía tan bien. «Claro, papá, pero primero tengo noticias increíbles que contarte». «Ya conozco tus noticias». Parpadeó, confundido. «¿Cómo? ¿Dónde está el reloj de tu abuelo, Miguel?» Su sonrisa desapareció por una fracción de segundo, pero rápidamente regresó. «Ay, papá, te iba a decir. Lo vendí a un coleccionista. Conseguí 200.000 pesos. No te imaginas lo que esto significa para Sofía y para mí». Sofía. Por supuesto, tenía que ver con ella. La entrenadora personal de 25 años que conoció en el gimnasio del centro comercial, que siempre me trataba con esa amabilidad falsa de alguien que quiere algo. Cabello rubio, platinado, uñas siempre perfectas,
ropa de diseñador y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. «Vendiste el reloj de don Esteban», repetí, más para mí mismo que para él. «Papá, tienes tantos relojes, ni siquiera usas ese. Y mira, con este dinero, finalmente puedo darle a Sofía la vida que se merece. Ella merece conocer el mundo, sentirse valorada». La traición que sentí en ese momento fue devastadora. No era solo el reloj. Era descubrir que mi propio hijo veía la herencia de mi familia como mercancía, como algo desechable para impresionar a una novia. «Miguel», dije, mi voz temblando ahora, «¿sabes lo que significaba ese reloj?» «Papá, era solo un reloj viejo. Sofía dice que las piezas antiguas ya no están de moda. Es mejor invertir en experiencias, en viajes, en cosas que realmente importan». «Sofía dice, Sofía dice». En ese momento entendí que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. No por la guerra, no por una enfermedad, no por un accidente. Lo había perdido por la mediocridad, por la pereza, por la falta de carácter que inadvertidamente cultivé al hacerle la vida demasiado fácil. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. Las experiencias realmente importan. Y acabas de darme una experiencia que nunca olvidaré. Se rió, pensando que estaba de acuerdo con él. «Qué bueno que entiendas, papá. Mira, Sofía y yo vamos a viajar a París a finales de mes. Siempre ha soñado con conocer Europa, y ahora puedo hacer ese sueño realidad para ella. París, con el dinero de mi abuelo, con la historia de mi familia». Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Afuera, las flores que había plantado estaban floreciendo. La primavera había llegado, y con ella una claridad que no había sentido en años. «Está genial, hijo. Espero que lo disfruten mucho». Me abrazó por detrás, y sentí el peso de ese abrazo, el peso de una relación que se había vuelto tóxica, unilateral, basada solo en lo que yo podía dar y nunca en lo que recibía. «Gracias por entender, papá. Sabía que nos apoyarías». Cuando se alejó, seguí mirando por la ventana. Pero ahora, por primera vez en meses, estaba sonriendo porque había tomado una decisión. Durante los días siguientes, observé a mi hijo con ojos diferentes. Como un extraño en mi propia casa, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Miguel se despertaba a las 10:00 de la mañana. Desayunaba servido por María, nuestra empleada doméstica. Después pasaba una hora en su teléfono respondiendo los mensajes de Sofía. Ella enviaba fotos de ropa, zapatos, bolsas, siempre preguntando: «¿Qué te parece este para París, mi amor?». Él respondía con corazones: «Cómprate todo lo que quieras, princesa». En la oficina, cuando finalmente aparecía, pasaba más tiempo investigando restaurantes parisinos que atendiendo los negocios. Ayer encontré impresiones en su escritorio, itinerarios turísticos, reservaciones de hoteles 5 estrellas, listas de compras en boutiques de lujo. «Papá, ¿sabías que Sofía nunca ha salido de México?», me dijo durante el almuerzo del jueves, sus ojos brillando. «Imagínate cómo se va a sentir pisando París por primera vez. Voy a hacer este viaje inolvidable para ella». Mastiqué mi ensalada lentamente, observando a este hombre de 32 años, hablando como un adolescente enamorado. «¿Y tú, Miguel, tampoco has estado en París?». «Ah, papá, para mí no importa. Lo importante es ver su felicidad. Tú no entiendes porque nunca tuviste a alguien por quien valiera la pena hacer sacrificios». «¿Sacrificios?». Lo miré, recordando las noches que pasé trabajando para pagar su escuela privada, los viajes que cancelé para invertir en la empresa que algún día sería suya, las novias que alejé porque mi prioridad era criarlo bien. «Tienes razón», dije.
Nunca hice sacrificios por nadie. Sonrió, satisfecho de tener razón una vez más. Esa tarde, Sofía vino a cenar con nosotros. Llegó manejando un BMW convertible, su regalo del mes pasado, usando un vestido Dolce & Gabbana que costaba más que el salario de María. Su cabello rubio caía en ondas perfectas. Sus uñas eran obras de arte y olía a perfume francés. «Señor Carlos», dijo abrazándome con entusiasmo exagerado. «Qué alegría verlo. Miguel me contó que apoya nuestro viaje. Gracias por entender que una pareja necesita momentos especiales. Momentos especiales pagados con la historia de mi familia». Durante la cena no paraba de hablar sobre París. Tenía una lista mental de todo lo que quería hacer, ver, comprar. Hablaba del Louvre como si fuera una tienda departamental, de los Campos Elíseos como si fueran un centro comercial. «Señor Carlos, ¿ha estado en París?», preguntó cortando delicadamente su salmón. «Sí, varias veces por negocios y placer». «¡Ay, qué suerte! Entonces sabe lo maravilloso que es. Siempre he soñado con desayunar en un café parisino, ya sabe, uno de esos con mesitas en la banqueta, croissants frescos, viendo pasar gente elegante». Miguel la miraba como si estuviera describiendo la cura para el cáncer. «Mi princesa va a cumplir todos sus sueños», dijo, tomando su mano sobre la mesa. «¿Y tú, Miguel, cuáles son tus sueños en París?», pregunté. Parecía confundido por la pregunta. «¿Mis sueños? Ay, papá, mi sueño es ver a Sofía feliz, fotografiar su sonrisa en cada lugar que visitemos, poder decir, yo fui el hombre que trajo a la mujer de mi vida a conocer la ciudad más romántica del mundo». Sofía suspiró emocionada. «Ay, mi amor, eres tan romántico. Señor Carlos, tuvo mucha suerte de tener un hijo tan generoso. Generoso con dinero ajeno, con herencia ajena, con historia ajena». «En efecto», dije, «muy generoso». Después de la cena, se acomodaron en la sala para planear más detalles del viaje. Sofía había traído revistas de viajes, guías, mapas. Extendieron todo en la mesa de centro, como si planearan la conquista de un país. «Miguel, mi amor, ¿viste que está esa tienda Cartier en Place Vendôme? Tienen piezas exclusivas, ya sabes, cosas que solo puedes encontrar en París». «Por supuesto, princesa, podemos echarle un vistazo». «Y está ese restaurante con 3 estrellas Michelin. Dicen que es difícil conseguir reservación, pero con tus conexiones...». «Déjamelo a mí. Ya mandé un email a mi contacto de allá». Los observé desde mi sillón, tomando mi té. 2 adultos planeando unas vacaciones como si fueran a un parque de diversiones, sin presupuesto, sin límites, sin responsabilidad. «Señor Carlos», me llamó Sofía, «¿quiere ver los outfits que escogí para el viaje?». Antes de que pudiera responder, ya estaba abriendo su bolsa y enseñando fotos en su teléfono. Vestidos, zapatos, abrigos, bolsas. Un outfit para cada día, para cada ocasión. «Este es para cenar en Jules Verne, ese restaurante de la Torre Eiffel. Y este es para la visita al Louvre. Este de aquí es para ir de compras a los Campos Elíseos». «Muy hermosos», dije. «Debe haber costado una fortuna». «Ah, pero vale la pena. Miguel siempre dice, invertir en apariencia es invertir en el futuro. ¿Y París es una ciudad tan elegante? No puedo aparecer ahí con cualquier cosa, ¿verdad? Invertir en apariencia, invertir en el futuro. Filosofías de vida que costaron 200.000 pesos del reloj de mi abuelo». «Sofía», dije, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto, señor Carlos». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando como entrenadora personal?». Pareció ligeramente incómoda. «Ah, como 3 años. Pero ya sabe cómo es, ¿verdad?
La industria del fitness es muy competitiva. A veces las cosas están lentas, a veces mejoran. Ya veo. ¿Y puedes mantenerte con eso? Miguel interrumpió. Papá, ¿qué clase de pregunta es esa? Solo curiosidad, hijo. Estoy conociendo mejor a Sofía. Me las arreglo, dijo riéndose nerviosamente. Tengo algunos clientes fijos, doy algunas clases, y Miguel siempre me ayuda cuando lo necesito. Es muy atento conmigo. Atento, palabra interesante. Qué bueno que se cuiden mutuamente, dije. Las relaciones sanas se basan en la reciprocidad, ¿no? Sofía asintió rápidamente. Exacto. Yo siempre cuido a Miguel también. Lo hago ejercitarse, cuido su dieta, le doy consejos sobre ropa. Consejos sobre ropa. ¡Qué aporte tan invaluable! Bueno, muchachos, me levanté. Los dejo terminar de planear. Tengo unos reportes que revisar. Gracias, papá, dijo Miguel. Eres el mejor papá del mundo. Caminé hacia mi oficina, pero no cerré completamente la puerta. Desde ahí podía escuchar su conversación. Mi amor, susurró Sofía. ¿Tu papá no encontró raro que vendieras su reloj? Para nada. Dijo que las experiencias importan más que los objetos viejos. Qué suerte, ¿verdad? Porque honestamente, no entiendo esta obsesión con las cosas viejas. Yo prefiero mucho más las cosas nuevas, modernas, que se relacionen con nosotros. Exacto, princesa. Tú eres mi presente y mi futuro. El pasado es pasado. Me senté en mi silla mirando el cajón donde guardaba los documentos de la empresa. Documentos que firmó mi padre, que firmé yo, representando décadas de trabajo duro. El pasado es pasado. Abrí mi laptop y comencé a investigar. Vuelos a París, hoteles, tipo de cambio del euro actual. No para planear su viaje, sino para planear algo muy diferente. Porque si mi hijo creía que el pasado era pasado, le iba a enseñar lo que realmente significa construir un futuro. Y si Sofía creía que las cosas viejas no tenían valor, le iba a dar una lección sobre el valor que nunca olvidaría. 2 horas después, cuando finalmente se fueron, tenía una lista completa de lo que necesitaba hacer. Y por primera vez en meses me sentía verdaderamente energizado, porque descubrí algo sobre mí mismo que había olvidado. No era solo un padre que le daba todo a su hijo. Era un empresario que sabía exactamente cómo conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era justicia. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, como siempre, y encontré a Miguel en la cocina tomando café, ya vestido para el viaje. Usaba una polo negra, la que le compré el año pasado, jeans oscuros y zapatos casuales de piel. Se veía guapo, emocionado, con esa sonrisa que me recordaba al niño que una vez fue. «Buenos días, papá. Hoy es el gran día». «Buenos días, hijo. ¿A qué hora es su vuelo?» «A las 2:00 de la tarde. Sofía viene aquí al mediodía para que almorcemos juntos antes de ir al aeropuerto. ¿Quieres acompañarnos?» Lo miré, memorizando ese momento. Mi hijo, feliz, a punto de emprender un viaje pagado con la venta de la herencia de nuestra familia. «Claro, sería un placer». Se acercó y me besó la frente. «Gracias por entender, papá, por apoyarnos. Significa mucho para mí». «Siempre te voy a apoyar, Miguel. Solo quiero que seas feliz». Y realmente lo quería. Pero también quería que aprendiera el valor de las cosas, el peso de las decisiones, la importancia del respeto. Sofía llegó puntualmente al mediodía, manejando el BMW reluciente. Usaba un conjunto Chanel, saco, falda y zapatos, bolsa Louis Vuitton y lentes Dior. Parecía una modelo saliendo de una revista de modas. «Señor Carlos», me saludó radiante. «Qué día tan maravilloso. Estoy tan nerviosa y feliz al mismo tiempo». Durante el almuerzo no paraba de hablar sobre los planes. Tenían reservación en el George
uno de los hoteles más lujosos de París. Cena apartada en Jules Verne, en la Torre Eiffel. Boletos para espectáculos, tours privados, compras programadas en las boutiques más exclusivas de la ciudad. ¿Sabe, señor Carlos?, dijo delicadamente cortando su risotto. Siempre he creído que la vida está hecha para vivirla intensamente. No tiene caso guardar dinero si no podemos cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Estoy de acuerdo, respondí. La vida realmente debe vivirse intensamente. Miguel sonrió orgulloso. Sofía tiene una filosofía de vida increíble, papá. Me enseñó a disfrutar más el momento presente pagado con el pasado de nuestra familia. Después del almuerzo, ayudé a cargar el equipaje al carro. Miguel tenía una maleta grande y una de mano. Sofía tenía 3 maletas grandes, 2 de mano, una bolsa para cosméticos y otra para zapatos. Parecía que se estaba mudando a París. «Órale, Sofía», comenté. «Trajiste bastante». «Ay, señor Carlos, una mujer nunca sabe lo que puede necesitar. Y París es la capital de la moda, ¿verdad? Necesito estar preparada para cualquier ocasión». Camino al aeropuerto, sentado en el asiento trasero del carro, los escuché hablar sobre los próximos 10 días. Miguel manejaba tranquilamente. Sofía revisaba constantemente su teléfono, repasando reservaciones, horarios, listas de compras. «Mi amor, ¿te acordaste de la tarjeta de crédito sin límite que pedimos?», preguntó. «Por supuesto, princesa, aquí está en mi cartera. Puedes gastar libremente. Yo me encargo de todo. Gastar libremente con el dinero del reloj de don Esteban». En el aeropuerto los acompañé hasta el check-in. Sofía estaba visiblemente nerviosa. Realmente era su primera vez saliendo de México. Tomaba fotos de todo: el mostrador, los letreros, los aviones visibles por la ventana. «Señor Carlos, ¿está seguro que no quiere venir con nosotros?», bromeó. «París es grande. Hay lugar para todos». «Gracias, pero prefiero quedarme. Tengo algunos negocios que atender aquí». «¿Negocios?». «Si supiera». En la despedida, Miguel me abrazó fuerte. «Gracias por todo, papá. Por criarme, por darme oportunidades, por entender mis sueños. Cuídate, hijo, y disfruta». Sofía también me abrazó. «Gracias por criar a un hombre tan maravilloso, señor Carlos. Le prometo que lo voy a cuidar muy bien». Me quedé ahí en el aeropuerto, viéndolos caminar hacia la puerta de embarque. Miguel cargaba una de sus maletas. Ella caminaba a su lado, emocionada, señalando todo, tomándose selfies. Cuando desaparecieron de mi vista, saqué mi teléfono y hice una llamada. «Hola, Marcos. Habla Carlos. Necesito que hagas unas cosas para mí urgentemente». Marcos era mi contador desde hace 15 años. Un hombre discreto y eficiente que manejaba tanto mis asuntos personales como empresariales. Si alguien podía ayudarme con lo que tenía en mente, era él. «Por supuesto, señor Carlos. ¿Qué necesita?» «Primero, quiero que vendas esas acciones de Pemex que tengo en mi portafolio personal. Todas. Y transfiere el dinero a mi cuenta corriente». «De acuerdo. ¿Algo más?» «Sí. Necesito información sobre compras recientes de relojes familiares. Reloj antiguo español, probablemente vendido hace como una semana. Quiero saber quién lo compró y por cuánto». Hubo una pausa. «Señor Carlos, ¿puedo preguntar?» «No puedes. Solo necesito esa información lo antes posible». «Entendido. Para el final del día tendré respuesta». Colgué y empecé a caminar de regreso al estacionamiento. Pero antes de llegar a mi carro, hice otra llamada. «Hola, Agencia de Viajes Internacional. Necesito un boleto a París para mañana». Esa noche, solo en casa, me senté en la oficina y abrí mi laptop. Tenía trabajo que hacer, investigación que completar, estrategias que definir. A las 8:00 de la noche, Marcos me llamó.
Señor Carlos, conseguí la información. El reloj fue vendido a un anticuario especialista en relojes europeos en el centro histórico. El dueño es Giuseppe Berlotti. Monto de la transacción: 200.000 pesos. Exacto. Perfecto. ¿Y las acciones? Vendidas. El dinero ya está en su cuenta. 2.800.000 pesos. 2.800.000 pesos. Más que suficiente para lo que tenía en mente. Gracias, Marcos. Una cosa más. Necesito que te hagas cargo de la empresa los próximos días. Voy a viajar. Por supuesto. ¿Puedo saber a dónde? París. Colgué y continué mi investigación. Hotel George V, donde se estaban hospedando, restaurantes que planeaban frecuentar, tiendas que querían visitar, itinerarios que habían planeado. A las 10 de la noche recibí un mensaje de Miguel. Papá, llegamos bien. París es increíble. Sofía está radiante. Gracias por hacer esto posible. Te amo. Junto con el mensaje, una foto de ellos en el lobby del hotel. Miguel sonriendo, Sofía posando, ambos viéndose extasiados con el lujo que los rodeaba. Respondí: «Qué bien, hijo. Disfruten cada momento». Y era cierto. Quería que lo disfrutaran porque los próximos días serían inolvidables para todos nosotros, aunque tal vez no de la manera que se imaginaban. A la mañana siguiente, domingo, me desperté a las 5:00 de la madrugada. Mi vuelo a París salía a las 11:00. Empaqué una maleta pequeña. Siempre he sido práctico para viajar. Usé un outfit elegante pero discreto y llamé un taxi al aeropuerto. En el carro, revisando mi teléfono, vi que Sofía había subido varias fotos a redes sociales. Desayuno del hotel, vista de la habitación, ella posando frente al espejo con un vestido nuevo. Los pies de foto eran todos en inglés, tratando de parecer sofisticada. Paris vibes, living my best life, dreams come true. Sonreí para mí mismo. Dreams come true. No tenía idea de qué tan cierta sería esa frase. En el aeropuerto, mientras esperaba abordar, hice más llamadas. A un hotel discreto en el segundo arrondissement, a una firma de investigación privada que había usado para asuntos de negocios, a un relojero de confianza que tenía contactos internacionales. Cuando finalmente abordé el avión, ya no estaba solo enojado. Estaba tranquilo, enfocado, determinado, porque había descubierto algo importante sobre mí mismo. No era solo un padre que había sido irrespetado. Era un empresario que sabía exactamente cómo resolver problemas. Y mi hijo y su novia se habían convertido en un problema que necesitaba resolución. Durante las 11 horas de vuelo, repasé mi plan varias veces. Verifiqué y reverifiqué cada detalle. Pensé en cada escenario posible, cada reacción posible. Cuando el avión aterrizó en Charles de Gaulle, el lunes por la mañana, sabía exactamente qué hacer. París me esperaba, y yo estaba listo para darles a mi hijo y su novia una lección que nunca olvidarían. Una lección sobre familia, sobre respeto, sobre el verdadero valor de las cosas. Una lección sobre mí. París me recibió con lluvia ligera y cielos grises que coincidían perfectamente con mi estado de ánimo. Aterricé en Charles de Gaulle el lunes a las 7:00 de la mañana, hora local, y tomé un taxi directo al hotel Grand Boulevard, en el segundo arrondissement, suficientemente lejos del George V para no toparme con ellos por casualidad, pero lo suficientemente cerca para ejecutar mi plan. Durante el viaje en taxi por las calles parisinas, observé la ciudad despertando, gente elegante, caminando apresuradamente, cafés abriendo sus puertas, el típico movimiento de lunes. París era exactamente como lo recordaba, sofisticado, indiferente y caro, muy caro. Después de instalarme en el hotel y tomar una ducha rápida, salí hacia mi primera misión. Rue de la Paix,
una de las calles más exclusivas de la ciudad, donde se ubicaban las relojeras más antiguas y respetadas de París. Entré a Cartier a las 10:00 de la mañana. La tienda era un templo de elegancia, con aparadores impecables y empleados que parecían saber el valor de cada cliente con solo mirarlos. «Bonjour, monsieur», se acercó una vendedora elegante. «Buenos días. Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Es sobre una compra importante». Minutos después, estaba sentado en un salón privado hablando con Monsieur Laurent, un hombre de 50 años, impecablemente vestido, que me ofreció champagne mientras le explicaba lo que buscaba. «Monsieur, entiendo su situación perfectamente. Los relojes familiares, perdidos, siempre son una tragedia. Tenemos una red internacional de contactos especializados en piezas históricas. Si este reloj realmente existió y fue vendido recientemente, podemos localizarlo». «Perfecto. El precio no importa». Sonrió, reconociendo el tono de un cliente serio. «Excelente. Necesito algunos detalles sobre la pieza». Pasé una hora describiendo el reloj de don Esteban. Cada detalle que recordaba, cada característica que mi abuelo me había contado. Monsieur Laurent tomaba notas cuidadosas. Hacía preguntas específicas sobre época, procedencia, movimiento, estilo. «Très bien, monsieur. Nuestro equipo empezará a trabajar inmediatamente. Generalmente, casos como este toman entre 48 y 72 horas para resolver». «Gracias. Aquí está mi tarjeta con mis contactos en París». Salí de Cartier con la primera parte de mi plan en movimiento. Ahora era momento de la segunda fase. Caminé a Place Vendôme y entré al Ritz. No era donde me estaba hospedando, pero era donde necesitaba estar para la siguiente parte de mi plan. Me acerqué al conserje, un hombre distinguido de cabello gris. «Bonjour, monsieur. Necesito un favor poco usual». «Por supuesto, monsieur. ¿Cómo puedo ayudarlo?» «Tengo un hijo viajando por París con su novia. Están en el George V. Me gustaría, digamos, seguir discretamente algunas de sus actividades como sorpresa». Me miró con el aire de alguien que había visto todo. «Entiendo. ¿Y monsieur quisiera que nosotros ayudáramos con información sobre sus planes?» «Exactamente. Y tal vez con algunas reservaciones estratégicas». 500 euros después, sabía exactamente dónde estarían Miguel y Sofía los próximos días. El poder del dinero en París era impresionante. Esa tarde me dirigí a mi tercera parada, Giuseppe Berlotti, el anticuario que había comprado el reloj. Llamé antes de ir. «Señor Berlotti, mi nombre es Carlos Mendoza. Creo que usted compró recientemente un reloj que pertenecía a mi familia». Hubo una pausa. «Ah, sí, la pieza española. Muy hermosa, muy bien conservada. Me gustaría comprarlo de vuelta». «Monsieur, entiendo la situación, pero ya lo vendí a un coleccionista aquí en París». Mi corazón se aceleró. «¿Puedo saber a quién?» «Eso es confidencial, pero tal vez podríamos hablar en persona. Estoy en París por negocios esta semana». Una hora después estaba en un café discreto cerca del Louvre, hablando con Giuseppe, un italiano elegante y astuto de 60 años. La pieza fue vendida a Monsieur Dubois, un coleccionista conocido. Tiene interés particular en relojes con historia familiar. Pagó 70.000 euros por él. 70.000 euros, casi 1,5 millones de pesos. Miguel lo había vendido por 200.000 pesos, una pieza que valía 8 veces más. ¿Y él lo vendería de vuelta? Todo se vende, monsieur, por un precio justo. ¿Cuánto? 100.000 euros. A él le gustan las ganancias rápidas. 100.000 euros. Más de 2 millones de pesos. Pero tenía el dinero y, más importante, tenía la determinación.
Arregle la reunión para mañana, dije. Esa noche, solo en mi habitación del hotel, revisé las redes sociales de Sofía. Había subido docenas de fotos. Cena en Jules Verne, compras en los Campos Elíseos, paseo en barco por el Sena. En todas las fotos estaba radiante, usando diferentes outfits, siempre con una bolsa o accesorio nuevo. Los pies de foto continuaban en inglés. Living like a queen in Paris. My prince makes all my dreams come true. Shopping therapy in the most beautiful city. Miguel aparecía en algunas fotos, siempre sonriendo, siempre cargando sus bolsas, siempre viéndose orgulloso de proporcionarle esa experiencia. Observé cada foto, cada detalle, cada expresión. Mi hijo estaba genuinamente feliz, y eso me hizo aún más determinado porque sabía que esa felicidad se estaba construyendo sobre la falta de respeto a nuestra familia. El martes por la mañana me reuní con Monsieur Dubois en una galería elegante en el Marais. Era un hombre sofisticado de 70 años que había estado coleccionando relojes durante décadas. Monsieur Mendoza. Giuseppe me contó su historia. Es conmovedor, realmente. Las familias separadas de sus herencias siempre me mueven. Gracias por recibirme. El reloj es verdaderamente excepcional. Movimiento de calidad superior. Caja española original de los años 1940. Una pieza muy rara. Me mostró fotos del reloj. Ver esa imagen me movió más de lo que esperaba. Ahí estaba la herencia de mi abuelo, la historia de mi familia, reducida a un objeto de negociación. 100.000 euros, dijo. Es un precio justo, considerando la calidad y rareza. Acepto. Transferí el dinero ahí mismo. 100.000 euros de mi cuenta personal. Más de 2 millones de pesos para recuperar algo que nunca debió haber salido de mi familia. Monsieur, dijo Monsieur Dubois, entregándome el estuche original. Espero que este reloj regrese a donde pertenece. Lo hará, respondí. Definitivamente lo hará. Con el reloj de vuelta en mis manos, era momento de la parte más delicada de mi plan. Esa tarde, usando la información que había conseguido del Ritz, fui al Café Procope, donde Miguel y Sofía tenían una reservación para el té de las 5:00 de la tarde. Llegué temprano y me senté en una mesa discreta, donde podía observarlo sin ser visto. Llegaron puntualmente a las 5. Ella usando un abrigo Burberry nuevo, él cargando varias bolsas de tiendas famosas. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, pidiendo champán y macarrones. «Mi amor», escuché decir a Sofía, «¿viste que hay esa exposición en el Museo d'Orsay? Dicen que está increíble». «Por supuesto, princesa, podemos ir mañana. Podemos hacer lo que quieras». «Eres tan perfecto». «Sabes, estaba pensando que después de París, ¿qué tal Roma o Londres? Ahora que empezamos a viajar, no me quiero detener». Miguel se rió. «Tranquila, tranquila. Primero disfrutemos París». «Pero piénsalo, mi amor. Tu papá tiene tanto dinero y ya vio lo feliz que eres viajando. Estoy segura de que apoyará otros planes nuestros. Ya vio lo feliz que eres viajando, otros planes nuestros». En ese momento entendí que no se trataba solo del reloj. Sofía había identificado una fuente de recursos y planeaba explotarla sistemáticamente, y mi hijo era demasiado ingenuo o demasiado ciego para notarlo. Continué observándolos por otra hora. Ella enseñaba fotos de hoteles en otras ciudades. Él asentía a todo. Ambos parecían estar planeando una vida de viajes lujosos, pagada con mi dinero, mi herencia, mi trabajo. Cuando se levantaron para irse, los seguí a una distancia segura. Caminaron por las calles de París tomados de la mano, deteniéndose en escaparates, entrando a tiendas, ella probándose cosas, él pagando todo sin dudar.
En una tienda Louis Vuitton vi a Sofía escoger una bolsa de 60.000 pesos. Miguel ni siquiera dudó. Pagó con tarjeta de crédito, sonriendo ante su felicidad. 60.000 pesos por una bolsa. Mientras yo acababa de gastar 2 millones de pesos para recuperar la herencia de mi familia que ellos habían vendido por 200.000. Esa noche, de vuelta en el hotel, llamé a Marcos en México. Marcos, necesito que hagas una cosa más para mí. Por supuesto, señor Carlos. Quiero que prepares un poder notarial para administración de la empresa y quiero que investigues sucesión y herencias. Todo legal, pero quiero conocer mis opciones. ¿Puedo preguntar? No puedes, solo prepara los documentos. Y Marcos, también quiero que monitorees los gastos de la tarjeta de crédito de Miguel. Necesito saber exactamente cuánto está gastando. Entendido. Colgué y abrí el estuche con el reloj de don Esteban. Ahí estaba, reluciendo bajo la luz de la lámpara. Cada manecilla contaba una historia. Cada detalle representaba la resistencia de mi familia. Sostuve el reloj en mis manos e hice una decisión final. Era momento de confrontarlos. Era momento de enseñarles el verdadero precio de sus decisiones. Era momento de enseñarles sobre las consecuencias, porque mañana, miércoles, sería el día en que mi hijo y su novia descubrirían que las acciones tienen consecuencias y que todo el dinero del mundo no puede comprar respeto. Era momento de la lección final. El miércoles amaneció soleado en París, como si la ciudad quisiera contrastar con la tormenta que estaba por suceder. Me desperté a las 6:00 de la mañana, tomé una ducha larga, me vestí cuidadosamente, traje Armani azul marino, camisa blanca impecable, corbata de seda discreta, zapatos italianos de piel, y en mi muñeca el reloj de don Esteban. Quería que Miguel viera ese reloj antes de que yo dijera cualquier cosa. Bajé a desayunar al hotel, pero apenas pude comer. El estómago me daba vueltas de nervios. No era miedo, era anticipación. Después de meses de sentirme traicionado e irrespetado, finalmente tendría la oportunidad de arreglar las cosas. A las 10:00 de la mañana, llamé al conserje del Ritz para confirmar los detalles del almuerzo de Miguel y Sofía. «Oui, monsieur. Reservación confirmada para las 2:00 en Le Meurice. Mesa cerca de la ventana, como pidieron. Perfecto. ¿Y la mesa que reservé? Preparada, monsieur. Mesa discreta con vista directa a la de ellos, como acordamos. A las 11:00 hice mi última llamada a Marcos. ¿Todo listo para cuando regrese? Todo, señor Carlos. Documentos firmados, poderes notariales registrados, tarjetas canceladas. A partir de hoy, Miguel ya no tiene acceso a ninguna cuenta de la empresa, ni personal suya, y la casa ya está con la inmobiliaria para venta. Miguel tiene 30 días para mudarse, como se estipula en los documentos. Excelente. Ahora solo esperamos. Pasé el resto de la mañana caminando por las calles de París, tratando de mantenerme tranquilo. Entré a una librería y compré un libro sobre paternidad que había visto en un escaparate. Algo sobre amor duro y límites saludables. Quería entender si lo que estaba haciendo realmente era lo mejor para Miguel o si solo era venganza disfrazada de lección. A la 1:30 de la tarde ya estaba en Le Meurice. El maître me reconoció inmediatamente. La propina de 4.000 pesos por adelantado había garantizado su servicio impecable. «Monsieur Mendoza, su mesa está lista. ¿Gusta algo mientras espera?» «Café, por favor, y manténgame informado cuando lleguen mis invitados». Me senté en la mesa que había reservado. Tenía una vista perfecta de donde se sentarían Miguel y Sofía, pero era lo suficientemente discreta para no ser notado inmediatamente. A las 1:55 de la tarde,
Mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Sofía había subido una foto de ella, maquillándose en el hotel con el pie de foto. Getting ready for another incredible Paris lunch with my prince. 5 minutos después, los vi entrando al restaurante. Sofía se veía deslumbrante, tengo que admitirlo. Vestido Hermès rosa claro, que probablemente costó 60.000 pesos. Zapatos Louboutin, otros 25.000. Bolsa Chanel que fácilmente fueron 100.000 pesos. Era un aparador ambulante del dinero de mi hijo. Miguel estaba igual de elegante con un blazer nuevo, camisa que no reconocía, zapatos relucientes. Parecía un modelo de revista masculina. Se sentaron exactamente donde esperaba. Sofía inmediatamente empezó a tomarse selfies, posicionándose para capturar la vista de la ventana en el fondo. Miguel sonrió, participando en las fotos, claramente orgulloso de proporcionar esa experiencia para ella. Durante 15 minutos los observé hablando animadamente. Él enseñaba algo en su teléfono, probablemente más planes turísticos. Ella aplaudía como una niña emocionada. Ambos pidieron champán como si fuera agua. Fue entonces cuando decidí que era momento. Me levanté, respiré profundo y caminé hacia ellos. Miguel volteó en mi dirección y su expresión fue de total confusión a shock absoluto en 2 segundos. «Papá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» Sofía se volteó y vi su cara palidecer bajo el maquillaje perfecto. «Señor Carlos, qué sorpresa». Caminé hacia su mesa con pasos firmes. «¿Puedo sentarme?» «Claro, claro». Miguel se levantó rápidamente, jalándome una silla. «Pero, papá, no entiendo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste?» «Llegué el lunes. Vine a atender unos negocios». Me senté y puse mi bolsa sobre la mesa. «¿Qué clase de negocios, señor Carlos?», preguntó Sofía, tratando de sonar casual. «Negocios relacionados con ustedes dos». Hubo un silencio tenso. Miguel me miraba como si fuera una aparición. «Papá, ¿estás bien? Te ves diferente». «Estoy excelente, hijo. De hecho, nunca me he sentido mejor. ¿Sabes por qué?» Negaron con la cabeza. «Porque recuperé algo muy importante que había perdido». Abrí mi bolsa y saqué el estuche de terciopelo morado. Lo puse sobre la mesa, justo en el centro. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Ese es el reloj del abuelo. El reloj que vendiste por 200.000 pesos para pagar este viaje». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miraba el estuche como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó Miguel, su voz saliendo más débil de lo normal. «Lo compré de vuelta por 100.000 euros. 2.100.000 pesos para ser exactos». Sofía se ahogó con su champagne. «¿2 millones? Así es. Escucharon bien. El reloj que vendiste por 200.000 valía 10 veces más». Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Papá, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías, porque nunca te importó la historia de nuestra familia. Para ti era solo un reloj viejo que yo nunca usaba». «Pero, señor Carlos», interrumpió Sofía, tratando de recuperar la compostura. «Qué bueno que logró recuperarlo. Ahora todo vuelve a la normalidad, ¿verdad?» La miré a los ojos por primera vez desde que me había sentado. «Normal, Sofía. Dime qué hay de normal en esta situación». «Bueno, Ustedes son familia, ¿no? Las familias arreglan las cosas». «Ah, las familias arreglan las cosas». Abrí el estuche y saqué el reloj. El metal brillaba bajo la luz del restaurante, y vi a varias personas en mesas cercanas mirar discretamente. Este reloj perteneció a mi abuelo. Huyó de la España fascista en 1944. Perdió casi todo lo que tenía.
pero conservó este reloj porque era lo único que quedaba de su familia. Miguel bajó la cabeza. Papá, no. Déjame terminar. Llegó a México sin nada, trabajó como mecánico por años, ahorró centavo por centavo para rehacer su vida. Cuando me entregó este reloj en 1987, dijo: Carlos, esto representa todo por lo que nuestra familia luchó. Cuídalo como si fuera tu propia vida. Sostuve el reloj en mis manos, sintiendo el peso de cada engrane. Y lo cuidé. Durante 37 años lo cuidé, hasta que mi propio hijo decidió que 200,000 pesos para impresionar a su novia eran más importantes que la historia de nuestra familia. Señor Carlos, Sofía trató de nuevo. Miguel no quiso hacer daño. Solo quería hacerme feliz. Ah, quería hacerte feliz. Guardé el reloj de vuelta en el estuche. Y dime, Sofía, ¿eres feliz? Parecía confundida por la pregunta. Por supuesto, estoy viviendo un sueño. ¿Un sueño pagado con qué? Con su amor. No, un sueño pagado con 2,100,000 pesos que desperdiciaron por ignorancia. Saqué mi teléfono y les enseñé una hoja de cálculo que Marcos me había enviado. ¿Saben cuánto han gastado en los últimos 5 días? Miguel se puso pálido. No puede ser tanto. 900,000 pesos. Hotel 17,000 pesos por noche. Cenas entre 4,000 y 10,000 cada una. Las compras de Sofía. 560,000 pesos solo en ropa y accesorios. Leí la lista lentamente. Tours privados, spa, champagne. 900,000 pesos, Miguel. Pero esas son experiencias. Sofía trató de defenderse. Momentos únicos. Momentos únicos pagados con la herencia de un refugiado de guerra que vendiste como basura. El impacto de mis palabras fue visible. Miguel estaba pálido, las manos temblándole ligeramente. Sofía miraba alternativamente a él y a mí como esperando que hiciera algo. Papá, Miguel finalmente dijo, puedo devolverte el dinero. Venderé mi carro, venderé... ¿Con qué dinero? El carro está financiado. El departamento en que vives es mío. Tu sueldo de la empresa apenas cubre tus gastos personales. ¿Con qué dinero me vas a devolver más de 2 millones de pesos? Se quedó callado. Te voy a decir con qué dinero, continué. Con el dinero que esperabas heredar cuando yo muriera. Papá, no hables así. ¿Por qué no? Eso es exactamente lo que tienes en tu cabeza, ¿verdad? Mi papá tiene mucho dinero. Él puede financiar nuestra vida de lujo, y algún día todo será mío de cualquier manera. ¿No es así? Entonces, explícame, ¿por qué nunca mostraste interés en realmente aprender el negocio? ¿Por qué trabajas 4 horas al día y crees que estás haciéndome un favor? ¿Por qué vendiste una reliquia familiar sin siquiera pensarlo 2 veces? Sofía trató de interferir. Señor Carlos, creo que está exagerando. Es solo dinero. Me volteé hacia ella con una calma que me sorprendió. Es solo dinero, Sofía. ¿Cuánto ganas al mes como entrenadora personal? Bueno, varía. Varía entre 0 y 8,000 pesos según mi investigación. Y acabas de gastar 560,000 pesos en 5 días. Eso representa casi 10 años de tu salario máximo. Se quedó sin palabras. 10 años. Sofía, gastaste en 5 días el equivalente a toda una vida de tu trabajo. Pero Miguel dijo que estaba bien, ¿verdad? Él dijo que estaba bien. Y tú le creíste porque es más fácil creer que alguien va a financiar tu vida de princesa que trabajar para ganarte las cosas tú misma. Miguel golpeó la mesa con el puño, haciendo que las copas temblaran. Ya basta, papá. No tienes derecho a hablarle así a Sofía. No tengo. ¿Quién está pagando la cuenta de toda esta conversación, Miguel? ¿Quién pagó este viaje? ¿Quién paga tu sueldo? ¿Quién pagó tu educación? ¿Quién? Ya sé que fuiste tú.
gritó, atrayendo la atención de todo el restaurante. Ya sé que fuiste tú, pero eso no te da derecho a humillarme. ¿Humillar? Me levanté de mi silla. Humillante es lo que me hiciste cuando vendiste la herencia de nuestra familia como si fuera chatarra. Humillante es descubrir que mi propio hijo me ve como una máquina de hacer dinero. ¿No es cierto? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en la empresa que algún día heredarás? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu padre y no como tu patrocinador? Se quedó callado, las lágrimas empezando a aparecer en sus ojos. Miguel, dije, mi voz volviéndose más suave, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el amor no significa financiar la irresponsabilidad. Me senté de nuevo y saqué algunos documentos de mi bolsa. Por eso tomé algunas decisiones. Puse los papeles sobre la mesa. Primera decisión. Estás despedido de la empresa. ¿Qué? Segunda decisión. Tienes 30 días para mudarte de la casa. Se va a vender. Papá, no puedes. Tercera decisión. Todas las tarjetas de crédito han sido canceladas. La mesada está suspendida y el testamento ha sido cambiado. Sofía estaba completamente pálida. ¿Cambiado cómo? 50% de la herencia va a organizaciones benéficas que ayudan a refugiados. El otro 50% queda en un fideicomiso que solo se liberará cuando Miguel demuestre que puede trabajar y mantenerse solo por 2 años consecutivos. «No puedes hacer esto», gritó Miguel. «Puedo, y lo hice. Es mi dinero, mi empresa, mi casa. Y a diferencia de ti, yo sé el valor de cada peso que tengo». Me levanté de nuevo, guardando los documentos. «Su cuenta del almuerzo está pagada. Es mi último regalo. Disfruten el resto del viaje porque cuando regresen a México van a descubrir lo que significa trabajar para vivir». «Papá, por favor». Miguel también se levantó, tratando de agarrar mi brazo. «¿Podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto?» «Ya lo arreglamos, hijo. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vas a vivir con las consecuencias». Miré a Sofía por última vez. «Y tú, querida, te sugiero que empieces a buscar nuevos clientes. O mejor aún, busca a alguien que realmente trabaje para mantener tus sueños de princesa». Empecé a alejarme de la mesa cuando escuché a Miguel gritar: «Te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar solo». Me detuve, me volteé hacia él y dije lo último que necesitaba decir. «Miguel, yo ya estaba solo. La diferencia es que ahora lo elegí». Salí del restaurante escuchando a Sofía llorar y a Miguel discutir con el mesero sobre la cuenta de los próximos días, que ya no sería pagada. Afuera, en la tarde parisina, respiré el aire fresco y sonreí por primera vez en semanas, porque acababa de recuperar algo mucho más valioso que un reloj de diamantes. Había recuperado mi autorrespeto. 6 meses después, me desperté en mi penthouse en Acapulco, con el sonido de las olas del océano y el Cristo del Pacífico sonriéndome a través de la ventana panorámica. Era un sábado por la mañana, y tenía toda la libertad del mundo para decidir cómo pasar el día. Me levanté lentamente, preparé mi desayuno: huevos revueltos, fruta fresca, jugo de naranja natural, y me senté en el balcón a observar la playa. Parejas caminaban en la arena, niños jugaban, surfistas disfrutaban las olas. La vida sucediendo naturalmente, sin prisa, sin presión. ¿Qué diferencia hacía vivir así? Desde que regresé de París, mi vida había cambiado completamente. Vendí la casa de Polanco a un precio excelente. El mercado inmobiliario estaba caliente y compré este penthouse que siempre había soñado tener. 3 recámaras, balcón enorme, vista al océano
y lo más importante, mío completamente. La empresa prosperaba bajo una nueva administración. Había contratado a Sandra Olivera, una ejecutiva competente de 40 años como mi socia. Ella manejaba las operaciones diarias, mientras yo me enfocaba en estrategia y nuevas inversiones. Descubrí que trabajar con alguien motivado y competente es infinitamente más productivo que cargar con un hijo perezoso en la espalda. El mes pasado abrimos una sucursal en Cancún. El próximo mes nos expandimos a Playa del Carmen. Mendoza y Asociados nunca había vendido tanto. Tomé mi teléfono y vi un mensaje de Marcos, mi contador. Señor Carlos, los reportes trimestrales están listos. Ganancia neta aumentó 40% comparado con el mismo período del año anterior. Felicidades. 40%. Curioso cómo mejoran las cosas cuando quitas gente tóxica de tu vida. Terminé mi café y decidí dar una caminata por la playa. Era algo que hacía todos los días ahora. Ejercitar cuerpo y mente, observar el movimiento de la gente, sentir la arena bajo mis pies. A los 59 años estaba en la mejor forma física y mental de mi vida. Durante la caminata reflexioné sobre los meses pasados. No fue fácil. Obviamente, las primeras semanas fueron difíciles. Miguel trató de llamarme docenas de veces, mandó mensajes desesperados, hasta se apareció en el edificio algunas veces. No contesté, no respondí, no abrí la puerta. Sofía predeciblemente desapareció de su vida 3 semanas después de que regresaron de París. Según chismes que llegaron a mí por conocidos mutuos, rápidamente encontró a un empresario mayor, divorciado, que podía mantener su estilo de vida. Miguel quedó devastado, pero no sorprendido. Trató de conseguir trabajo, pero descubrió que 32 años de vida fácil no preparan a nadie para el mercado laboral real, especialmente cuando no tienes referencias profesionales consistentes, y tu última experiencia fue trabajar 4 horas al día en la empresa de tu papá. A través de Marcos, me enteré que consiguió trabajo como vendedor en una inmobiliaria pequeña en Naucalpan. Salario básico, comisión baja, horario completo. Estaba viviendo en un departamento de una recámara en el centro, compartiendo gastos con un compañero de trabajo. Vida real. Finalmente, regresé a casa y encontré correo interesante. Una carta escrita a mano, con mi nombre y dirección, pero sin remitente identificado. Reconocí la letra inmediatamente. Abrí la carta con curiosidad. Papá, sé que puedes romper esta carta sin leerla, y lo entendería, pero necesito intentar. Te escribo porque cumplí 6 meses trabajando en Costa Realty. Es un trabajo difícil, agotador, y gano en 2 meses lo que antes gastaba en una tarde en París. Pero es mi dinero, dinero que gano con mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación. Por primera vez en mi vida entiendo el peso del dinero. Entiendo lo que significa despertarse a las 6:00 de la mañana, trabajar hasta las 7:00 de la noche y llegar a casa tan cansado que solo quiero dormir. Entiendo lo que significa escoger entre comprar zapatos nuevos o pagar la luz. Entiendo, papá, lo que siempre trataste de enseñarme. No te escribo para pedir perdón, porque sé que no me lo merezco. No te escribo para pedir dinero, porque aprendí que no me hace bien. Te escribo para decirte que finalmente entendí. No eras mi enemigo cuando ponías límites. Eras mi padre tratando de enseñarme a ser un hombre de verdad. El reloj de don Esteban representaba mucho más que oro y engranajes. Representaba historia, lucha, resistencia, valores. Y yo vendí todo eso por un capricho. Sofía no era una mala persona, pero éramos 2 personas inmaduras jugando a la vida adulta con dinero ajeno. Cuando el dinero se acabó, me dejó. Y no la culpo.
yo habría hecho lo mismo. Hoy, 6 meses después, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de mí mismo. No porque tenga dinero o cosas caras, sino porque me las estoy arreglando para mantenerme solo. No sé si querrás verme, si querrás hablar, o si prefieres mantener la distancia para siempre. Cualquier decisión que tomes, la voy a respetar. Solo quería que supieras que tenías razón en todo y que te amo, aunque sabiendo que tal vez perdí el derecho a decir eso. Miguel Pede. Guardo una foto tuya en mi cartera. Tú el día de la inauguración de la nueva sede de la empresa, sonriendo orgulloso de lo que habías construido. Veo esa foto todos los días y recuerdo que fui criado por un hombre increíble. Me senté en la silla de la sala, sosteniendo la carta en 1900 en mis manos y lloré. No de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en años reconocí a mi hijo en esas palabras. No al hombre malcriado que vendió la herencia familiar por un capricho, sino al muchacho que crié, que finalmente estaba aprendiendo a ser adulto. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Miguel, recibí tu carta. Estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Cuando completes 2 años trabajando y manteniéndote como establecí, podemos hablar sobre el futuro. Hasta entonces, sigue por el camino correcto. Te amo. Mandé el mensaje y me sentí completo por primera vez en mucho tiempo. Como 2 años después, mi teléfono sonó un domingo por la tarde. Era Miguel. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada, pero también más real. Papá. Miguel. Papá, sé que dijiste que no querías hablar conmigo, pero necesito contarte algo. Te escucho. Entendí. Hubo una pausa larga. ¿Entendiste qué? Todo. El reloj, la falta de respeto, la irresponsabilidad, todo. Su voz comenzó a fallar. Papá, estos 2 años han sido los más difíciles de mi vida. No por el dinero, aunque eso también es duro, sino porque por primera vez entendí lo que significa realmente trabajar, realmente mantenerte, tener responsabilidades reales. Continué en silencio, dejándolo hablar. En mi primer día de trabajo en la inmobiliaria, el dueño me preguntó por qué había dejado el negocio familiar. Mentí. Dije que quería experiencia en otras empresas. Pero después, trabajando ahí, viendo lo difícil que es ganar cada cliente, cerrar cada venta, me di cuenta de que en nuestra empresa nunca realmente trabajé. Miguel, déjame terminar. Papá, por favor. Respiré profundo y lo dejé. Sofía me llamó una vez, 2 semanas después de que regresamos de París. Dijo que había reconsiderado nuestra relación y que tal vez podríamos intentar de nuevo. Le pregunté si sabía que estaba viviendo en un cuarto compartido y ganando salario mínimo. Se rió, pensando que era broma. Cuando se dio cuenta de que era en serio, dijo que me llamaría cuando me organizara. Se rió amargamente. ¿Sabes qué es lo curioso, papá? Ni siquiera me puse triste. Me sentí aliviado porque finalmente entendí que nunca me amó. Amaba lo que podía proporcionarle. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Y ahora estoy aprendiendo a amarme a mí mismo, al hombre en el que me estoy convirtiendo, no al niño malcriado que era. No pude aguantar las lágrimas más. Papá, no te llamo para pedir dinero o ayuda, te llamo para agradecerte. ¿Agradecerme? Por tener el valor de dejarme caer, por forzarme a crecer, por amarme lo suficiente para hacer lo más difícil que un padre puede hacer. No pude contener las lágrimas más. Miguel, yo... Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Puedo ir a visitarte algún día? No para pedir nada, no para tratar de regresar a la empresa, solo para hablar de hombre a hombre. Por supuesto que puedes. Eres mi hijo. Siempre vas a ser bienvenido.
Gracias, papá. Te amo. Yo también te amo, hijo. Colgué el teléfono y lloré por 1 hora. No de tristeza, sino de alivio. Mi hijo había regresado. No el muchacho irresponsable, sino el hombre que siempre tuvo potencial de ser. 1 semana después, Miguel vino a visitarme. Acordamos encontrarnos en un café neutral, no en casa. Pensé que sería menos cargado emocionalmente. Cuando lo vi entrando al café, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, pero no de manera poco saludable. Se veía más sólido. Usaba ropa sencilla, jeans, polo, tenis. Pero estaba bien arreglado. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenían una seriedad, una profundidad que nunca había visto antes. Hola, papá. Hola, hijo. Siéntate. Pedimos café y nos quedamos en silencio unos minutos, solo observándonos. Estás diferente, dije. Tú también, respondió. Más tranquilo. ¿Cómo es eso? No sé. Antes siempre parecías preocupado, estresado. Ahora pareces en paz. Era una observación interesante. Realmente me sentía más en paz. Había tomado una decisión difícil y estaba viendo los resultados positivos. Háblame de tu trabajo, pedí. Miguel sonrió. Una sonrisa genuina, no esa sonrisa automática de antes. Es duro, papá, muy duro. Me despierto a las 6:00 de la mañana. Llego a la oficina a las 7:30. Me quedo hasta las 7:00 de la noche. A veces más tarde. Tengo que prospectar clientes, hacer visitas, llamar a gente que no siempre quiere hablar conmigo. ¿Y cómo te sientes haciendo eso? ¿Cansado? Se rió. Muy cansado, pero también orgulloso. Cada venta que hago, cada cliente que consigo, sé que fue por mi mérito, no porque soy el hijo del dueño, no porque alguien me dio chance. ¿Y económicamente? Apretado, muy apretado. Mi parte de la renta son 3.200. Comida, transporte, ropa. A fin de mes queda poco, a veces nada. Hizo una pausa revolviendo su café. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Duermo mejor ahora que antes. Antes tenía todo lo que quería, pero vivía ansioso, siempre pensando que algo me faltaba. Ahora tengo poco, pero tengo paz. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me odias por lo que hice? Pensó por un momento largo antes de responder. Te odié. En las primeras semanas te odié mucho. Pensé que habías sido cruel, excesivo, injusto. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hiciste exactamente lo que un padre debe hacer. Me amaste lo suficiente para dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Hablamos por 3 horas en ese café. Me contó detalles sobre su trabajo, sobre compañeros, sobre desafíos. Habló sobre lo humillante que había sido no saber hacer cosas básicas, como cocinar un huevo o lavar ropa correctamente. En la primera semana del departamento, dijo, quemé 3 sartenes tratando de hacer pasta. Mi compañero se enojó y dijo que si seguía así me iba a correr. Fue vergonzoso, pero necesario. ¿Y qué hiciste? Aprendí. Compré un libro básico de cocina, vi videos en YouTube. Hoy hago unos espaguetis a la boloñesa bastante buenos. Sonreí. Era absurdo, pero me sentí orgulloso de él por aprender a cocinar pasta. Cuando nos despedimos, me abrazó. Un abrazo diferente a los anteriores. No el abrazo de un hijo dependiente, sino de un hombre respetando a otro hombre. Papá, gracias por hoy. Gracias por venir. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? No para pedir nada, solo para platicar. Por supuesto que puedes. Eres mi hijo. ¿Y papá? Sí. Algún día, cuando demuestre que soy capaz, me gustaría regresar a trabajar en la empresa familiar. No como el hijo del dueño, sino como un profesional, si crees que me lo merezco. Miguel, primero demuestra que puedes mantenerte. Cuando lo hagas, hablaremos del futuro.
Trato hecho. 6 meses después, Miguel me contó sobre Marina durante una de nuestras llamadas dominicales. Papá, conocí a alguien. Ah, sí. Cuéntame. Una maestra. Se llama Marina. Enseña primaria en una escuela pública. ¿Y cómo se conocieron? En la panadería cerca de mi trabajo. Ella siempre iba ahí a la hora del almuerzo a comprar un sándwich. Un día la panadería estaba llena. Ella cargaba unos exámenes para calificar y se le cayó todo. La ayudé a recogerlos y después nos pusimos a platicar. Descubrimos que ella también vive en el centro, en un departamento pequeño que comparte con una amiga. ¿Y están saliendo? Sí, pero es diferente, papá, es real. ¿Cómo diferente? Con Sofía siempre sentí que tenía que impresionar. Tenía que gastar dinero para demostrar mi valor. Con Marina es al revés. Nuestra primera cita fue en un parque público. Trajimos sándwiches que hicimos en casa y refrescos. Platicamos 4 horas de todo. Familia, trabajo, sueños, miedos. ¿Y ella sabe sobre nuestra situación? Sabe todo. Le conté sobre el reloj, sobre la irresponsabilidad, sobre cómo me hiciste crecer. Dijo que te admira por haber tenido el valor de hacer lo que hiciste. Me gustaría conocerla. Ella también quiere conocerte, pero no en un restaurante caro o lugar elegante. Quería invitarte a cenar al departamento. O sea, al departamento que comparto con Fernando. Ella va a cocinar. Sería un honor. 2 semanas después, fui a cenar al departamento de Miguel. Era un edificio sencillo en el centro. Departamento pequeño de 2 recámaras, muebles básicos. Pero estaba limpio, organizado, acogedor. Marina era una mujer hermosa, pero no en el sentido artificial que representaba Sofía. Era belleza natural, genuina. Cabello castaño natural, sin maquillaje excesivo, ropa sencilla pero elegante, y principalmente tenía una sonrisa que sí llegaba a sus ojos. Señor Carlos, qué gusto conocerlo finalmente, me saludó. El gusto es mío, Marina. La cena fue sencilla. Lasaña casera, ensalada, vino barato pero sabroso. Pero la conversación fue rica, interesante. Marina era inteligente, culta, tenía opiniones formadas sobre varios temas. Miguel me contó toda la historia, dijo en un momento, sobre el reloj, sobre París, sobre las decisiones que tomó usted. ¿Y qué opinaste? Que fue un acto de amor, del tipo más difícil, pero verdadero. ¿Por qué dices eso? Porque sé lo que es trabajar duro por las cosas. Mis papás son maestros jubilados. Siempre vivimos con poco. Aprendí temprano que nada viene gratis, que todo se tiene que ganar. Miró a Miguel con cariño. Cuando conocí a Miguel, al principio todavía tenía algunos hábitos de alguien acostumbrado a la facilidad. Se impacientaba cuando teníamos que esperar el camión. Se quejaba cuando los restaurantes eran demasiado caros para nuestro presupuesto. ¿Y ahora? Ahora es la persona más centrada que conozco. Valora cada peso que gana, trata a todos con respeto, tiene planes realistas para el futuro. Durante la cena, observé la interacción entre ellos. Era completamente diferente a lo que había visto con Sofía. No había la dinámica de proveedor y oportunista. Dividían cuentas, dividían quehaceres domésticos, se trataban como socios iguales. Marina, pregunté, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Profesionalmente, quiero sacar una maestría en psicología educativa. Personalmente, miró a Miguel, queremos construir algo sólido juntos. Comprar un departamento pequeño, tal vez tener hijos algún día. ¿Y cómo planean hacer eso? Trabajando, dijo Miguel, ahorrando, haciendo planes realistas. Marina tiene algunos ahorros. Yo estoy logrando ahorrar un poco cada mes. No va a ser rápido, pero va a ser nuestro.
Salí de esa cena conmovido. Mi hijo había encontrado no solo una novia, sino una compañera, alguien que lo complementaba, que lo animaba a ser mejor, que compartía valores similares. 3 años después de la confrontación de París, mi vida se había transformado completamente. La empresa crecía más que nunca bajo la administración de Sandra. Me había mudado al penthouse de Acapulco y estaba genuinamente feliz con mi nueva rutina. Miguel continuaba evolucionando impresionantemente. Lo habían ascendido a gerente de la sucursal de Naucalpan donde trabajaba. Su sueldo se había triplicado, aunque seguía siendo modesto comparado con estándares anteriores. Marina había conseguido una beca para su maestría y estaba radiante con sus estudios. Se habían mudado a un departamento solo para ellos, pequeño pero acogedor. Fue durante una de esas llamadas dominicales que Miguel me dio noticias que me tomaron por sorpresa. «Papá, tengo algo que contarte». «Te escucho». Le pedí a Marina que se casara conmigo y dijo que sí. Sentí alegría genuina explotar en mi pecho. «Miguel, qué maravilloso. ¿Cuándo?» La propuesta fue ayer. La llevé al parque donde tuvimos nuestra primera cita. Nada muy elaborado. Compré un anillo sencillo pero bonito. Lloró de alegría. «¿Y cuándo planean casarse?» «En 2 meses. Queremos una ceremonia sencilla en el civil. Después una fiesta pequeña para familiares y amigos cercanos». «¿Puedo ayudar en algo?» «En realidad sí. Nos encantaría mucho que fueras mi padrino». Sentí lágrimas en mis ojos. «Sería el honor más grande de mi vida, hijo». «Papá, hay algo más». «¿Qué?» «Marina está embarazada. Vamos a tener una niña. Queremos nombrarla Esperanza, como la abuela». Casi se me cae el teléfono. «¿Qué?» «Vas a ser abuelo, papá. Vamos a tener una niña». Lloré en el teléfono. Lloré con pura felicidad completa. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy excelente, hijo. Voy a ser abuelo, y tú vas a ser el mejor padre del mundo». Pasamos 1 hora hablando sobre planes, sobre la bebé, sobre la boda. Miguel estaba radiante, hablando de los sueños que tenía para su hija, de cómo quería criarla con valores sólidos. «Papá», dijo antes de colgar, «quiero que sepas algo. Todo lo que está pasando ahora, el trabajo, Marina, la bebé, solo es posible porque tuviste el valor de enseñarme lo que realmente importa en la vida». «Miguel, es cierto. Si no hubieras hecho lo que hiciste en París, probablemente todavía sería ese tipo irresponsable de 34 años, viviendo como adolescente. Sofía probablemente todavía estaría aprovechándose de mi generosidad forzada. Probablemente todavía sería un papá frustrado, preguntándose dónde me equivoqué. Creciste, hijo. Ese es tu mérito. Es nuestro mérito. Tuyo por enseñarme, mío por aprender. La boda y la llegada de mi nieta sucedieron como habían planeado. Sencillo, hermoso, genuino. Ceremonia en el civil en la mañana, comida en un restaurante modesto para 30 personas, fiesta en la tarde en casa de los papás de Marina. Estuve emotivo todo el tiempo. Ver a mi hijo ahí, responsable, maduro, al lado de una mujer que verdaderamente lo amaba, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Durante la comida hice un brindis. Miguel y Marina. Les deseo una vida llena de amor, respeto mutuo y logros ganados con trabajo honesto. Que siempre recuerden que las mejores cosas de la vida no son las más caras, sino las más verdaderas. Todos aplaudieron, pero la sonrisa de Miguel me dijo que había entendido cada palabra. Esperanza nació 6 meses después. Una bebé hermosa y sana que instantáneamente me convirtió en el abuelo más consentidor del planeta. Cuando la vi por primera vez en el hospital, sosteniendo a ese ser pequeñito en mis brazos,
sentí una emoción abrumadora. Ahí estaba la continuación de nuestra familia, la siguiente generación que crecería con valores sólidos. «Papá», dijo Miguel, «¿quieres cargarla?» Tomé a Esperanza en mis brazos y ella abrió sus ojitos pequeños, mirándome con esa curiosidad pura de los recién nacidos. «Hola, nietecita», le susurré. «Aquí está tu abuelo». Marina, todavía cansada del parto pero radiante, nos sonreía. «Es perfecta», dije. «Lo es», concordó Miguel, «y va a crecer sabiendo el valor de las cosas». Durante los meses siguientes establecimos una rutina de visitas. Cada domingo iba a comer a su casa. Se habían mudado a un departamento de 2 recámaras cuando nació Esperanza. Marina cocinaba, Miguel atendía a la bebé, y yo disfrutaba cada momento con mi familia. Fue durante uno de esos domingos que Miguel me hizo una propuesta inesperada. «Papá, ¿podemos hablar de algo serio?» «Por supuesto. He completado 2 años trabajando en Costa Realty. Me han ascendido 3 veces, dupliqué la facturación de la sucursal. Tengo un equipo de 5 vendedores bajo mi responsabilidad. Lo sé, estoy muy orgulloso. Quiero saber si considerarías darme una oportunidad de regresar a trabajar en la empresa familiar». Me quedé callado un momento. Era una conversación que sabía que tendríamos algún día, pero no esperaba tan pronto. «¿Bajo qué condiciones?» «Como empleado normal, sin privilegios por ser tu hijo. Sueldo de mercado, responsabilidades progresivas según mi desempeño. Si no cumplo, córreme sin misericordia». «Miguel». «Papá, sé que rompí tu confianza, sé que necesito ganármela de vuelta, pero también sé que he aprendido mucho estos 2 años. Aprendí a vender, a liderar equipos, a tratar con clientes, a tener responsabilidad. Lo miré, realmente lo miré. Vi a un hombre maduro, determinado, que había demostrado su capacidad bajo condiciones adversas». «¿Y Marina qué opina?» «Está completamente de acuerdo», dijo. «Si eso te haría feliz profesionalmente, deberías intentar». «¿Y sus planes económicos, la casa que quieren comprar?» «Seguiremos ahorrando. Si logro crecer en la empresa, eventualmente podremos realizar nuestros planes, pero sin prisa, sin facilidades inmerecidas». Pensé por unos minutos. «Miguel, te voy a hacer una propuesta. Trabajas 6 meses como vendedor común. Sandra va a ser tu jefe directo y es dura. Si tu desempeño es satisfactorio, hablaremos de siguientes pasos. Acepto, pero hay una condición». «¿Cuál?» «Que sigas viviendo en tu departamento, manteniendo tu vida independiente. No quiero que regresar a la empresa familiar signifique regresar a la dependencia». «Perfecto. Así es exactamente como lo quiero». Miguel regresó a la empresa. Comenzó a trabajar el lunes siguiente. Sandra había preparado un programa de integración riguroso. Tendría que aprender todos los procesos desde el principio, aunque hubiera trabajado ahí antes. En los primeros días, discretamente observé su postura. Llegaba temprano, trataba a todos los compañeros con respeto, incluyendo empleados que antes ni saludaba. Hacía preguntas inteligentes, ejecutaba tareas sin quejarse. «Carlos», me dijo Sandra en la primera semana, «no parece la misma persona». Diferencia es impresionante. «¿Cómo así?» «Antes delegaba todo, se iba temprano. Trataba la empresa como si te estuviera haciendo un favor. Ahora está aquí hasta tarde. Constantemente pide retroalimentación. Trata a cada cliente como si fuera el más importante». Al final del primer mes, Miguel había cerrado 3 ventas importantes. En el segundo mes, 5. En el tercero, se había convertido en el vendedor más productivo del equipo. «Papá»,
Me dijo en una de esas conversaciones dominicales: me encanta realmente trabajar. ¿Sabes? Cada cliente que gano, cada venta que cierro, siento que me la merecí. Hoy tengo 63 años. Mi hijo es un hombre honesto y trabajador. Mi nuera es una mujer íntegra y cálida. Mi nieta está aprendiendo a levantarse sola cuando se cae. Mi empresa prospera. Mi vida tiene propósito. Y todo esto comenzó con la decisión más difícil que tomé: decir no cuando era más fácil decir sí. A veces pienso en cómo habría sido si no hubiera descubierto la venta del reloj ese día. Si Miguel hubiera logrado ocultármelo, si hubiera seguido financiando su irresponsabilidad. Hoy, probablemente, seguiría siendo ese hombre de 34 años viviendo como adolescente. Sofía probablemente seguiría explotando su generosidad forzada. Yo probablemente seguiría siendo un papá frustrado, preguntándome dónde me equivoqué. Pero la vida tiene sus ironías. La mayor traición de mi hijo terminó siendo el mayor regalo que me pudo dar: la oportunidad de corregir. Termino mi café mientras el sol sale completamente en el horizonte. Otro día, otra oportunidad de vivir en mis propios términos. Sonrío y entro a prepararme para mi caminata matutina. La vida continúa, mi vida continúa, y por primera vez en décadas eso me llena de alegría en lugar de tristeza. Estoy realmente feliz de que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si la disfrutaste, muéstramelo dándole like y suscribiéndote al canal. Veamos cuántos somos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Me da mucha curiosidad saber de dónde se conecta toda esta gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes mandar una pequeña contribución. Todos los días traigo nuevas historias de vida solo para ustedes. Reflexionando sobre todo lo que pasé, me doy cuenta de que las decisiones más difíciles a veces son las más necesarias. Durante años pensé que ser un buen padre significaba darle todo a Miguel, protegerlo de las dificultades, facilitarle el camino. Lo que no entendía era que al hacer eso, lo estaba privando de la oportunidad de crecer, de desarrollar carácter, de entender el verdadero valor de las cosas. El día que escuché esa conversación telefónica sobre la venta del reloj de don Esteban, mi mundo se derrumbó. Pero ahora entiendo que fue el momento más importante de nuestras vidas. No solo porque me mostró quién se había convertido mi hijo, sino porque me dio la oportunidad de hacer algo al respecto. La confrontación en París no fue venganza, fue amor duro. El tipo de amor que duele en el momento, pero que salva vidas a largo plazo. Miguel necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no se compra con dinero, que la dignidad se gana con trabajo. Y yo necesitaba recuperar mi autorrespeto. Durante años había sido un proveedor automático, una máquina de dar sin recibir nada a cambio. Había confundido el amor paternal con la facilitación de la mediocridad. La decisión de cortarle todo el apoyo económico y despedirlo de la empresa fue brutal, pero necesaria. No se trataba de castigarlo, sino de darle la oportunidad de descubrir quién realmente era, cuando no podía depender de mí. Los 2 años que siguieron fueron los más difíciles de nuestras vidas, pero también los más transformadores. Miguel tuvo que enfrentar la realidad del mundo laboral, aprender habilidades básicas de supervivencia, desarrollar una ética de trabajo, entender el valor del dinero ganado con esfuerzo propio. Yo tuve que aprender a vivir solo, a construir una vida basada en mis propios términos, a encontrar felicidad en logros personales en lugar de en sacrificios por otros. La carta que Miguel me mandó, después de 6 meses,
fue un punto de inflexión. Por primera vez en años, reconocí en esas palabras al hijo que había criado. No al hombre malcriado que vendía herencias familiares por caprichos, sino al muchacho con valores que siempre supe que estaba ahí, enterrado bajo capas de facilismo. El reencuentro después de 2 años fue emocional, pero necesario. Ver a Miguel transformado, trabajando honestamente, viviendo con recursos limitados pero con dignidad, me llenó de un orgullo que no había sentido en décadas. Su relación con Marina demostró que había aprendido la lección. Ya no buscaba una mujer que quisiera ser mantenida, sino una compañera que compartiera valores de trabajo y responsabilidad. Su forma de planear el futuro, con ahorros propios, metas realistas, esfuerzo conjunto, mostró una madurez que antes no existía. La decisión de permitirle regresar a la empresa familiar no fue fácil. Tenía que estar seguro de que lo hacía por las razones correctas, no por nostalgia o debilidad paterna. Las condiciones fueron claras. Empezar desde abajo, sin privilegios, demostrar mérito antes que cualquier avance. Miguel aceptó las condiciones sin vacilar. Entendía que había perdido mi confianza y que tenía que ganársela de vuelta. Su desempeño en esos primeros meses confirmó que realmente había cambiado. Trabajaba con dedicación, trataba a todos con respeto, mostraba la humildad de alguien que había aprendido lecciones valiosas. Hoy, viendo a mi hijo como padre responsable, esposo amoroso y empleado productivo, sé que tomé las decisiones correctas. Fue doloroso en su momento, pero salvó nuestra relación familiar y le dio a Miguel la oportunidad de convertirse en el hombre que tenía potencial de ser. La historia del reloj de don Esteban se convirtió en una metáfora de nuestra familia. Así como ese reloj sobrevivió guerras, cruzó océanos y resistió pérdidas, nuestra relación familiar sobrevivió la crisis más grande que habíamos enfrentado. El reloj ahora está de vuelta en la caja fuerte, pero ya no es solo una reliquia del pasado. Es un símbolo del presente y del futuro. Un recordatorio de que los valores familiares no se heredan automáticamente, sino que se enseñan, se defienden y se transmiten con acciones, no solo con palabras. A mis 63 años he aprendido que ser padre no termina cuando los hijos crecen. A veces significa tomar decisiones que duelen, establecer límites que parecen crueles, permitir que fallen para que puedan aprender a levantarse solos. El amor verdadero no siempre es cómodo. A veces requiere valor, firmeza y la sabiduría para saber cuándo decir no, cuando sería más fácil decir sí. Mi vida ahora es plena de una manera que no había experimentado antes. Tengo una relación sana con mi hijo, basada en respeto mutuo, en lugar de dependencia unilateral. Tengo una empresa próspera bajo administración competente. Tengo una nieta preciosa que crecerá conociendo el valor de las cosas. Tengo la paz que viene de saber que tomé decisiones difíciles pero correctas. Si mi historia te movió de alguna manera, si encontraste valor en las lecciones que compartí, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. No es solo por los números, sino porque me ayuda a saber que estas historias realmente llegan a la gente que las necesita. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido una situación similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles como padre o como hijo? ¿Qué opinas sobre el amor duro como herramienta de crianza? Me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes también. También quiero saber desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Es increíble la comunidad que hemos construido, con gente de todos los rincones del mundo, compartiendo sus historias de vida. Para aquellos que me preguntan si estas historias son reales,
Sí, son testimonios reales, de personas reales, que han tenido el valor de compartir sus experiencias más íntimas. Cada historia que cuento representa lecciones de vida que todos podemos aplicar. Amigos, esta historia de Carlos Mendoza nos enseña varias cosas importantes. Primero, que el amor paternal verdadero a veces requiere tomar decisiones que duelen. No siempre podemos ser el padre buena onda que dice sí a todo. A veces tenemos que ser el padre que establece límites, que enseña consecuencias, que permite que nuestros hijos fallen para que puedan aprender. Segundo, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Miguel tenía 32 años cuando tuvo que empezar su vida desde cero. Carlos tenía 59 cuando decidió recuperar su autorrespeto. La transformación personal no tiene fecha de vencimiento. Tercero, que las crisis familiares más dolorosas a menudo contienen las semillas de la sanación más profunda. Sin la crisis del reloj vendido, Miguel nunca habría aprendido a ser un hombre responsable. Sin la confrontación en París, su relación familiar seguiría siendo tóxica. Cuarto, que el respeto no se compra, se gana. Carlos gastó 2 millones de pesos para recuperar un reloj, pero lo que realmente estaba comprando era la oportunidad de enseñarle a su hijo sobre el valor, el respeto y la responsabilidad. Finalmente, que las mejores herencias no son monetarias. Don Esteban no le dejó a Carlos una fortuna en dinero, sino valores, principios y la historia de resiliencia familiar. Carlos, a su vez, no le heredará solo dinero a Miguel, sino la sabiduría que viene de haber aprendido a ganarse las cosas por mérito propio. Si eres padre o madre viendo este video, recuerda que tu trabajo no es hacer la vida fácil para tus hijos, sino prepararlos para que puedan enfrentar la vida con dignidad, trabajo duro y valores sólidos. Si eres hijo o hija, recuerda que tus padres no te deben nada más allá del amor, la educación básica y los valores fundamentales. Todo lo demás son privilegios que debes ganar y agradecimientos que debes demostrar. La historia de Carlos y Miguel terminó bien porque ambos tuvieron el valor de cambiar. Carlos tuvo el valor de decir «basta» cuando era más fácil seguir siendo el proveedor automático. Miguel tuvo la humildad de reconocer sus errores y la determinación de cambiar su vida completamente. No todas las familias tienen finales felices como este. Algunos padres nunca encuentran el valor de poner límites. Algunos hijos nunca aprenden de las consecuencias. Pero cuando se da la combinación correcta de amor duro y humildad para crecer, los resultados pueden ser transformadores. Hoy, cuando Carlos ve a su nieta Esperanza jugando en la playa de Acapulco, sé que ella crecerá en una familia donde se valoran las cosas ganadas con esfuerzo, donde se respeta la historia familiar, donde el amor se demuestra con acciones responsables, no solo con palabras bonitas. El reloj de don Esteban sigue marcando el tiempo en su caja fuerte, pero ya no es solo una reliquia del pasado. Es un símbolo viviente de que las familias pueden sobrevivir cualquier crisis cuando están dispuestas a luchar por lo que realmente importa. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. Ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijas qué ver después.